candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato, de Chihuahua, que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior e inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa, yo presenté 8. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? El debate del día de ayer, amigos, fue desastrosísimo para Xóchitl Gálvez, a tal grado que hasta Maínez, ya con su participación, porque fue una participación buena de él, no podemos decir que no, ya la mandó al tercer lugar, cuestionándola, perdón, obviamente haciendo sus cuestiones tanto a la doctora Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez, pero la que se llevó todo lo negativo fue Xóchitl. ¿Por qué? Porque no pudo desmentir absolutamente nada de lo que decía tanto la doctora Claudia Sheinbaum como lo que decía Álvarez Maínez. Y sobre todo, intentando usar la marcha del día de ayer, la marcha por la democracia, se vio bien que fue por Xóchitl nada más, porque no hay manera y no hay poder humano que la puedan levantar. Maínez, después de esto, amigos, la colocó en un lejano tercer lugar. Vean la participación del día de ayer. Y respecto a la que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante, Xóchitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan. Morena se va. Adelante, Jorge. Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Adelante, Claudia Sheinbaum. Adelante, Jorge. No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda, es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho, como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Claudia. La vivienda la convirtieron en un negocio. Precisamente las 600,000 viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Nosotros nos empeñamos en recuperarlas, a construir farmacias de bienestar en distintos municipios del país para complementar los medicamentos gratuitos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. En 2019 se recibieron 6,528 médicos especialistas. Hoy se están recibiendo 11,906. Vamos a tener médicos especialistas por primera vez cuando ellos cerraron el espacio. Y ahora hay 20,000 becarios de médicos especialistas. Estamos construyendo un verdadero sistema de salud. Adelante, Xóchitl. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Les recuerdo, estamos política social. Ahora resulta que los dichos para meter a la cárcel a García Luna sí son válidos y cuando se trata de su gobierno no son válidos, sobre todo cuando se trata de ella. Yo aquí, por mí que García Luna esté en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel, pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Harfuch, le cuente toda esta historia de García Luna y decirte que, pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado Ovidio? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pasee por todo el país? El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes. ¿Quiere contestar, Claudia Sheinbaum? Adelante. Sí, vamos a hablar de resultados. Estos son mis resultados en la Ciudad de México.
Percepción de inseguridad de la ciudadanía. En 2018, 92.3% de las personas que vivían en la ciudad consideraban que era insegura. Hoy, 59.6%. Resultados. Vamos a seguir trabajando. Para nunca más encarcelar a una mujer por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino para ir contra quienes cometen secuestro, extorsión, quienes cometen homicidios. Adelante, Xochitl Gálvez. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona, vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narcopartido a Morena? Claudia Sheinbaum, ¿quiere contestar? Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Jorge En la frontera norte hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Esa falta de dignidad fue la que llevó a Felipe Calderón a declarar la guerra contra las drogas. Esa guerra dejó horror y fosas en México y a Estados Unidos lo llenó de opioides, de fentanilo, de precursores químicos. Hasta el propio presidente Biden ya ha rectificado sobre el tema. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos. Más si llega un racista como Trump al poder. A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña. Una vergüenza. Por eso necesitamos una nueva actitud. Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Y también Quiere educación, ciencia y tecnología. Ellos le cancelaron las becas a los estudiantes para irse al extranjero. Se requiere infraestructura, hay que aliarse con el sector privado. También se requiere seguridad para que las empresas vayan a Sinaloa, Sonora, Michoacán. Esos estados que Morena abandonó a su suerte como Guanajuato. Conmigo les digo una cosa, yo no sueño que ganen un salario mínimo. Yo quiero que ganen 5 salarios mínimos. Lo podemos lograr. Estamos ante la mejor oportunidad y lo van a hacer conmigo como presidenta, se los garantizo. Candidato Jorge Maynes. En todos los temas la candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato, de Chihuahua, que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior e inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa, yo presenté 8. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? ¿Alguien más? La primera pregunta es la de Jorge Maynes y la primera en responder sería Xochitl Gálvez, hasta un minuto. tema es? ¿Mande? Ahí va la pregunta. ¿Sobre qué tema es? Ahí toma. Ah, Sí, es el tema, es democracia, pluralismo y división de poderes. Es cualquiera. Estamos, sí, pero es la pregunta que se hizo, que tienen que contestar, referirse a ella. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma en esta participación? Hasta un minuto, Xochitl. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia
las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Recuerdo, si te parece, Claudia, la pregunta de Jorge Maínez: ¿cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma? Adelante, hasta un minuto, Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Jorge, regresamos contigo, que fuiste el que hizo la pregunta. Adelante. Sí, yo creo que sí tiene que haber una reforma del Poder Judicial, pero no una que vulnere su autonomía, ni una que centralice más el poder. Una que genere mejores designaciones, una que separe al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional y que garantice que las juezas, que los jueces puedan decidir con autonomía, con libertad y sin presiones económicas o políticas como se ha hecho en los últimos años. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. Lo mismo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que el PRI y el PAN intentaron quitarle facultades cuando se discutía la reforma electoral, o que el PRI y el PAN estuvieron a favor de designar a consejeras y consejeros del INE por tómbola, o tener un comité de selección con integrantes de Morena. Hay que tener congruencia, hay que hacer una reforma al Poder Judicial para hacer más accesible la justicia y para que no solamente tenga justicia en México quien tiene dinero. De esa manera, Maínez es como desbarató a Xóchitl Gálvez. Y un tema muy interesante, amigos. La doctora Claudia Sheinbaum guardó postura durante todo el debate. Y las expresiones de Xóchitl hablan por sí solas. Ese descontento, esa furia, ese encabronamiento porque estar intentando golpetear a la doctora Claudia Sheinbaum y la doctora no le contestó absolutamente nada. Ella se dedicó a mostrar los avances que tuvo como jefa de gobierno y la continuidad que va a hacer como presidenta de la República. Sin embargo, Maínez no se guardó nada y la hizo tragar y tragar saliva bastante en distintas ocasiones. Y esto fue algo que a ella no le gustó. Y todavía se atreve a decir, amigos, que ella salió victoriosa, que salió airosa del tercer debate presidencial. Así de cosas con Xóchitl Gálvez y su PRIAN, amigos. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro, para Radar Informa, y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.